Buenas noches, bendiciones. Me alegro de que se puedan conectar en esta noche. Así compartimos palabra de Dios. Amén. Les pido un favor, si pueden compartir el enlace de la transmisión. Así alcanzamos a más personas y pueden escuchar esta palabra que Dios preparó para ustedes. Amén. Esperamos un ratito más. Así se conectan, así ustedes pueden disfrutar de esto. Amén. Esperamos 5 minutitos más y empezamos. ¿Cómo nos trata la cuarentena? ¿Ah? ¿Están aprovechando el tiempo? Ahí se van conectando. Hola hermano, bendiciones Brian. Te mando un abrazo. Que Dios te bendiga. Compartí el link, Rami. El que tiene Biblia puede ir buscando. Si no tenés Biblia, así, un libro físico, te podés descargar la aplicación. Pones Biblia en el buscador y Reina Valera 1960 o nueva versión, alguna de esas descárgate que te sirve, la tenés en el celular de paso. Saludos a todos los que se están conectando. Pueden dejar un comentario ahí. Compartan la transmisión. Así llegamos a más personas. ¿Qué pasó con...? Subir un poquito. Bien. Acá estoy con mi hermano Ramiro, preparando todo para que salga perfecto. Ese libro que nos enseña a amar y a estrechar la mano, no a juzgar, no a murmurar, a señalar a tu hermano. Pero en este tiempo solo veo fariseos flojos que dicen conocer la Biblia y no ven a Dios frente a sus ojos. También soy pecador, de toda gloria me despojo, aunque ahora tenga fama y todo el mundo me vea. Pueden buscar en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, del versículo 14. Del versículo 14 al 17. Ahí Rami va a escribir abajo el libro, Mateo capítulo 9, del versículo 14 al 17. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Nahuel, me congrego en la iglesia Obra Evangélica Luz del Mundo y los pastores de mi iglesia son Jesús Franco y la pastora Valeria. Esta semana ellos van a estar predicando también desde esta página.
Bien, empezamos. Mateo capítulo 9, del versículo 14 al 17. Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le contestó: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio y entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarro se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan y tanto el vino como los cueros se pierden. Por tanto, eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, para que así se conserven las dos cosas. Amén. Gloria a Dios. Saludos, pastor. Dios le bendiga. Amén. Que esta noche sea el Espíritu Santo de Dios hablándole a ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien. Acá en el versículo 14 comienzan hablando los seguidores de Juan el Bautista y le hacen una pregunta a Jesús. Ellos le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban como ellos y los fariseos. O sea, los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y los discípulos de Jesús no. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó, ese pueblo caminaba bajo la ley. La ley que los hombres de Dios, ¿verdad?, fueron escogidos para predicar eso. Uno de ellos fue Moisés. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, se habla de la ley. Tenemos mandamientos ahí para seguir. Y una de todas esas cosas que le indicaba la ley y que los acercaba a Dios, en teoría, era estar en ayuno, ¿verdad? Y uno de los trabajos que ellos tenían como discípulos de Juan el Bautista era predicar el Evangelio, pero predicaban sobre la ley. Juan el Bautista fue escogido por Dios, dice la palabra, para preparar el camino del reino de los cielos. Entonces los discípulos de Juan aprendieron de él. Entonces Juan les enseñó a que también prepararan el camino. ¿Qué pasa? Como antes se vivía bajo la ley, si no se seguían esos mandamientos, por así decirlo, Dios nos castigaba, ¿verdad? Porque había unas órdenes, unas leyes que teníamos que cumplirlas para poder realmente decir que estábamos con Dios. Y no cualquiera tampoco podía hacerlo, porque era solamente para algunas personas. No era para todo el mundo como ahora. Era solamente para el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Amén. Entonces Moisés recibió los mandamientos de parte de Dios y eso se fue predicando hasta el libro de Mateo. Amén. Y estaban los fariseos también y le hacen esa pregunta a Jesús sobre el ayuno. De por qué ellos ayunaban mucho y los discípulos de Jesús no ayunaban. Y vemos que Jesús le contesta tranquilo, como dice la palabra, que era un hombre manso y tenía mucha sabiduría. Él siempre tenía las respuestas. Y en el versículo 15 le contesta, Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio y entonces sí ayunarán. Amén. El ayuno se usa, nos sirve para tener más comunicación con Dios, para alimentar nuestro espíritu, ¿verdad? Nos ayuda a caminar en santidad, nos ayuda a tener esa oración con Dios. En aquel tiempo lo usaban los fariseos, pienso yo, que para estar comunicados con Dios, para tener sabiduría de parte de Él, para entender las Escrituras,
para aprender a obedecer a Dios, a su líder, para que puedan trazar ese camino que era el reino de los cielos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Eso se le convirtió en costumbre. Se convirtió en una religión. Capaz que lo hacían porque era un mandamiento, era una ley que estaba ahí decretado eso, que había que hacerlo. Y ya se había perdido el significado del por qué había que hacerlo. Como bien dije recién, antes si no se cumplían los mandamientos, si no se cumplían esa ley, Dios castigaba al pueblo. Y podemos ver en el Antiguo Testamento varios ejemplos de eso. Amén. Pero cuando Jesús llega con otra mentalidad. Era diferente el mensaje de que Juan predicaba al que Jesús predicaba. Con esto no quiero decir de que la ley esté mal, ni que Jesús tampoco haya condenado la ley, ni haya condenado la ley. Todo lo contrario, la palabra dice que gracias a la ley nosotros sabemos lo que es pecar. Nosotros conocimos qué significa lo bueno y lo malo, gracias a esa ley. Entonces no está malo tampoco. Pero en aquel tiempo eso se volvió religión. Entonces cuando Jesús llega, cambia su forma de predicar a lo que ellos tenían. Jesús era una persona que, me dice la Biblia, que tenía mucho amor hacia las almas. Entonces cuando Él exhortaba a los fariseos, cuando Él le hablaba a las demás personas, lo hacía con mucho amor, con mucho cuidado de no lastimar a nadie. Lo hacía con demasiada sabiduría. Era totalmente diferente el mensaje que uno hacía que al de Jesús. Era totalmente distinto el mensaje que predicó Moisés, que predicó Jesús, que todos los otros hombres de la Biblia, Juan. Totalmente diferente porque ellos estaban bajo la ley, pero Jesús vino para transformar eso. Si seguimos leyendo, después Jesús les da un ejemplo a ellos, a los discípulos de Juan y a los fariseos, y le dicen que cómo sus discípulos iban a estar de luto estando el esposo ahí, estando él ahí. O sea, tenían a Dios frente a sus ojos y no lo podían reconocer, no se daban cuenta. Estaban tan cegados por la religión, por sus tradiciones, que cuando Jesús llega no se daban cuenta de que realmente Él era el Hijo de Dios. Estaban tan cegados en su vida, en sus tradiciones, les gustaba tanto capaz de hacer eso, que tenían el mismo Dios de frente y lo único que hacían era juzgarlo, era probarlo para ver si realmente Él se regía bajo la palabra, todo el tiempo buscando, haciéndolo caer, pero tremendo, o sea, el corazón que Jesús tenía, ¿verdad?, para predicar de su palabra y demostrar aún a pesar de todo su amor. Cuando Jesús llega, dijimos que se transforma todo. Los discípulos de Él no ayunaban porque no hacía falta en ese momento. O sea, Jesús, el mismo reino de los cielos estaba ahí con ellos. No tenían que preparar ningún camino porque Jesús ya había llegado. Era algo que se había profetizado hace siglos atrás. Ya lo tenían a Jesús ahí. Sin embargo, los fariseos, los discípulos de Juan, ellos seguían predicando de algo que ya se estaba cumpliendo. Amén. Ya estaban ahí. Jesús ya había llegado a la tierra. Pero sus viejas costumbres no dejaban ver eso que tan lindo. O sea, ¿a quién no le hubiese gustado realmente poder ver a Jesús? Yo pienso que a todos los creyentes, los que están viendo esto, les hubiese encantado verlo, tocarlo, hablar, preguntarle. Pero esas personas lo tuvieron y no lo supieron aprovechar. Más adelante sigue hablando, ¿verdad? Y Jesús sigue dando ejemplos y nos compara con un pedazo de tela, nos compara con unos odres. Amén. Y Él siempre en su palabra deja varios ejemplos. Era un hombre que tenía mucha sabiduría. ¿A qué vamos con esto? Hace poco estaba buscando respuesta de parte de Dios y sentía que no me llegaban. Sentía que Él no me escuchaba, sentía que Él no estaba conmigo. Llegué a dudar, sobre todo por las situaciones que estamos viviendo. Amén. Y esto mismo era lo que estaban haciendo los discípulos de Juan, porque Juan preparaba el camino de Jesús. Juan reconoció a Jesús porque se vieron. O sea, Juan durante un cierto tiempo predicaba el evangelio diciendo que
que iba a llegar. Llegó, lo reconoció, hasta le tocó bautizarlo. Pero los discípulos de Juan dudaban. Seguían dudando, le faltaba un poco de fe para seguir creyendo. Dice después la palabra que Jesús nos compara, ¿verdad?, con un ramiento que no podemos poner un pedazo de tela nuevo en una tela vieja porque la vieja se va a terminar rompiendo, y podemos echar vino nuevo en odres viejos porque el odre viejo se va a romper, ¿verdad? Si leemos en el libro de Lucas, si pueden buscar Lucas, para que entiendan un poquito más de qué le estoy hablando, en cómo se manejaban antes, cómo estaban bajo la ley y cómo pensaban las personas. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, del versículo 9 en adelante, Jesús nos deja un ejemplo de cómo pensaban esas personas antes de que Él llegara. Dice: Jesús contó esta parábola para algunos que, creyéndose buenos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Él era un fariseo y el otro era uno de esos que cobraban impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados, adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevió a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que ese cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios, pero el fariseo no. Porque él a sí mismo se engrandece. El que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Amén. Tremendo, tremendo, porque ese hombre pensaba que porque, entre comillas, hacía las cosas bien, él iba a ser salvo, él iba a ser escuchado por Dios. Y vemos que el otro hombre tenía un trabajo en ese tiempo que era mal visto. Capaz que su comportamiento no era bueno, pero él estaba reconociendo delante de Dios que él estaba fallando. Y vemos que Jesús nos pone este ejemplo, ¿verdad?, de cómo era antes la ley. Que antes el que cumplía esos mandamientos capaz que era salvo, y el que no, chao, al infierno. Dios lo mataba, lo sacaba de la tierra. Pero vemos que cuando Jesús llega, todo eso es transformado y ya no vivimos más bajo la ley. En ese tiempo, cuando Jesús llega, esos fariseos no querían entender de que algo nuevo estaba ocurriendo. No querían entender de que algo nuevo estaba llegando. Algo que ya había sido profetizado hace muchos años atrás. Lo habían profetizado muchísimos años atrás. Pero ellos esperaban a otra persona, se esperaban a un rey, no sé qué otra clase de personas estaban esperando. Y no se daban cuenta de lo que tenían al frente. Entonces, en esta pequeñita historia tremendo nos explica un poco de cómo eran antes las personas en ese tiempo. De que el que hacía las cosas bien, de que el que ayunaba, de que el diezmaba, el que conocía la palabra, era bien visto por las demás personas. Pero por dentro su corazón no estaba con Dios. Por dentro su corazón era otra cosa. Y vemos que este hombre sabía, estaba reconociendo delante de Dios quién era realmente. Vemos que Jesús, cuando Él predica su mensaje, es muy chocante. Le chocaba mucho a los fariseos porque los fariseos se fijaban mucho por fuera, pero realmente lo que le interesa a Dios es lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Si leemos en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 20, como les dije recién, no quiere decir que la ley esté mal. Para nada, ni que el ayuno tampoco esté mal, porque Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 4 que Él después de ayunar, o sea, lo hizo, ayunó. Pero Jesús le estaba dejando como enseñanza que no había que hacerlo religiosamente, que había que hacerlo con un propósito. No era hoy me levanto y voy a ayunar. Pasado mañana voy a ayunar de nuevo porque sí, nada más. Eso se le había vuelto una costumbre, se había vuelto una religión y así otras cosas más. Y vemos que
Romanos capítulo 3, en el verso 20. Dice, porque Dios no declara a nadie libre de culpa por haber cumplido la ley, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Amén. Jesús no está en contra de la ley, para nada. Gracias a esa ley que fue dictada, nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero no significa que porque hagamos esas cosas buenas, vamos a ser salvos. No significa que porque nosotros nos congregamos en una iglesia, nosotros vamos a ser salvos y el drogadicto, el borracho, el violador, el asesino va a ser condenado. Porque capaz que nosotros vemos lo que hay por fuera, pero no sabemos si ellos todas las noches llegan a su casa y reconocen delante de Dios que están mal, que están actuando mal. Porque Dios quiere un corazón que se humille delante de su presencia y no que aparente algo que no es. Acá la palabra es clara y nos dice que ya no estamos bajo la ley, que ya no nos basamos por cómo nos comportemos. La palabra dice que nosotros... Bien, se cortó la transmisión. Bien, como dije recién, la palabra nos dice que nosotros no vamos a ser salvos por las cosas buenas que hagamos, sino vamos a ser salvos cuando reconocemos que Jesús vino a esta tierra, que Jesús murió por nosotros, cuando reconocemos nuestros errores, cosas que estos fariseos no estaban haciendo. Ellos se fijaban solamente en las acciones, se fijaban si eran buenas, y no está mal porque ellos estaban bajo la ley y no se daban cuenta de que ya se venía un cambio para sus vidas. No eran capaces de reconocer eso. Entonces, eso era lo que estaba pasando en ese momento. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban dudando de por qué los discípulos de Jesús no hacían lo mismo que ellos, se estaban comportando de otra forma. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús estaban reconociendo, primeramente, que Él era Dios y que venía un cambio, que no se podían quedar atrás, porque eso ya fue predicado hace miles de años. Ellos dejaron todo lo que tenían y siguieron a Jesús. Y ahí en ese mismo libro lo cuenta. Hubo muchas personas que dejaron su pasado para seguirle a Jesús. Dejaron su familia, capaz, sus trabajos, lo que más le importaba en ese momento para servir a Él. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús estaba tratando ahí a ellos de explicarle que algo nuevo estaba por llegar. Pero la religión, las tradiciones, no lo dejaban. 2 Corintios 5:17. Segundo Corintios 5:17 dice: Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona y las cosas viejas pasaron, lo que ahora hay es nuevo. ¿Amén? Esos discípulos se unieron a Cristo, entonces su vida fue transformada, fue cambiada, su pensamiento cambió, todo a su alrededor empezó a cambiar, empezaron a ver las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque su velo se cayó. Y así pasa con nosotros, cuando entramos en Dios y empezamos a descubrir muchas cosas que nos eran ocultas, pero cuando Él llega a nuestra vida, esos velos caen. Después, en el libro de Mateo, Jesús sigue hablando. Volvemos a Mateo 9. Gloria a Dios. No encuentro el versículo. Mateo 9. Bien. Jesús nos compara y dice, le hablaba a ellos y le decía: nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarro se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan y por tanto el vino con los cueros se pierde. Por eso hay que echar vino nuevo en cueros nuevos, para que así sea
para que así se conserven las dos cosas, ¿verdad? Él estaba dejando en claro ahí a ellos que no podía haber una parte de la ley y una parte de su gracia junta. O era una cosa o era la otra. No era que, bueno, hago un poquito de esta y un poquito de esta. No. Jesús fue a transformar, a que lo viejo quede atrás y que viviéramos bajo su gracia. Amén. Eso era lo que le costaba aceptar a esos fariseos. Le gustaba tanto estar así que no aceptaban que alguien viniera y le propusiera un cambio. Y si nosotros nos detenemos a pensar cuántas veces nos cuesta eso a nosotros como iglesia, ¿verdad? O cuántas veces somos juzgados por querer cambiar ciertas cosas. Pero hay gente que quiere seguir en el pasado y no se da cuenta que ya no se puede. El mundo está avanzando y la palabra lo dice. Amén. Hay cosas que fueron escritas acá en la Biblia hace miles de años que están aconteciendo. Pero hay personas que quieren seguir como si nada. Quieren seguir su propia vida, quieren seguir bajo sus costumbres y no quieren aceptar verdaderamente un cambio en sus vidas. Jesús ya le había dejado en claro que no iba a poner algo nuevo en algo viejo. En el versículo 17, en otra versión, habla de unos odres, ¿verdad? Antes el vino que se bebe, se almacenaba en pieles de cabra, se cocían esas pieles y el vino se derramaba en eso y se almacenaba. ¿Qué pasa? Cuando el vino fermentaba, eso se expandía. Si le volvían a echar vino nuevo, eso se expandía hasta romperse. No se podía echar algo nuevo, vino nuevo, en un odre que ya estaba usado. Se necesitaba otro odre nuevo para almacenar vino nuevo. ¿Qué pasa si llevamos esto a nuestras vidas? Es tremendo porque estaba esperando una respuesta de parte de Dios y no me gusta ponerme como ejemplo, pero la palabra dice que primero tienen que hacer las cosas en nosotros para después poder hablar esto. Y había cosas que yo le estaba pidiendo a Dios y Dios me habló otra vez de esto, ¿eh? Que Él no puede depositar algo nuevo en mí si realmente no soy un odre nuevo. No puede dejarme algo nuevo a mí. Hay costumbres que nosotros venimos acarreando que no nos permiten recibir lo nuevo de parte de Dios. Hay costumbres que traemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, que nos enseñan. Y nosotros pensamos que porque ellos pasaron por eso, capaz que piense que también vos vas a pasar por eso. O capaz que querés hacer algo y adentro tuyo querés hacer una acción buena, pero capaz que la haces una vez, pero al otro día te vuelves a equivocar. O hay un vicio que querés dejar, capaz que pudiste un día, pero el otro día no lo podés dejar, lo volvés a hacer. Amén. Y acá Dios nos dice, a través de este ejemplo, que Él no podía actuar en algo viejo. Tiene que ser cambiado totalmente eso para que Él pueda reposar ahí, para que nosotros podamos recibir eso. Los fariseos no pudieron recibir esa salvación porque ellos no estaban dispuestos en nacer de nuevo, en ser una nueva persona. No querían seguir bajo las leyes que estaban ahí planteadas, querían seguir bajo sus tradiciones. No estaban seguros, algunos dudaban si lo hago o no lo hago, no tomaban una decisión y eso los llevaba siempre a volver atrás. Amén. ¿A cuántos de nosotros no nos cuesta eso? De que hoy me levanto con todas las pilas y digo, bueno, hoy voy a orar, hoy voy a limpiar la casa, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no termino haciendo nada de lo que dije. Porque no hay un verdadero cambio en nosotros, porque buscamos cambiar nosotros mismos, pero sin la ayuda de Dios. Olvidándonos que nosotros no vamos a ser salvos, que nosotros no vamos a conseguir las cosas solamente porque las anhelamos. Necesitamos de un esfuerzo. Necesitamos de poner ese granito ahí de arena de parte nuestra para poder conseguir eso. ¿Por qué? Porque está bien, la palabra me dice que con un poquito, si nuestra fe fuese como un grano de mostaza,
nos basta para mover montañas. Pero la fe sin obra tampoco sirve. No alcanza solamente con creer que voy a cambiar, con creer que voy a conseguir esto, con creer que con tener fe solamente no alcanza. Tenemos que accionar para que eso ocurra. He escuchado muchas veces de que hay chicos que van a estudiar al colegio y le oran a Dios y se piensan que por no haber estudiado durante todo el año con una oración, Dios les va a salvar las materias. Y no es así, hermano. O sea, podés tener fe de que Dios te va a salvar la materia, pero tenés que sentarte en tu casa, abrir la carpeta, ponerte a estudiar y ahí Dios sí va a obrar. Ahí Dios te va a dar inteligencia, te va a dar sabiduría, porque Dios bendice a las personas que tienen conocimiento. Dios no va a bendecir a un ignorante. Dios no te va a bendecir si vos querés seguir viviendo tu vida vieja y esperar solamente bendiciones nuevas. Amén. Dios nos bendice a personas ignorantes. Y esto lo estuve hablando con un hermano, lo conozco desde que empecé la iglesia, Marcelo Corbalán, que ahí se conectó, te mando un saludo, hermano. Hace unas noches tuvimos una conversación sobre esto. Y realmente Dios me habló también a través de él. Dios no puede bendecir a una persona ignorante. Dios no te va a dar algo que no sepas usar, que no sepas cuidar, que no estés preparado para recibirlo. Dios no te va a dar ministerio si no te preparas. Dios no te va a dar dones si no sabes para qué sirven. ¿O qué pensamos? Que porque ya vamos a la iglesia, oramos y leemos la Biblia 5 minutos al día y oramos 2 minutos al día, pensamos y queremos muchas veces que nuestras oraciones sean contestadas. Estamos acostumbrados a tener todo ya, pero Dios no obra así. En los caminos de Dios se necesita un esfuerzo, se necesita pagar un precio. El precio más grande ya lo pagó Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Nosotros solamente tenemos que apartar ciertas cosas y dárselas a Él. Costumbres viejas que no nos están llevando a ningún lado. Eso tenemos que aprender a dejar. Y yo no digo que sea fácil. A mí como joven, tengo 24 años y no me creo mejor que nadie. Porque yo voy a la iglesia, yo dejé el alcohol, dejé las drogas, que esto, que lo otro, vos te drogás, vos salís. No, para nada. Porque acá la Biblia me enseña que es Dios el que hace la obra. Amén. Está bien. Yo me esfuerzo un poco, pero Él es el que le termina haciendo. Porque no son con mis fuerzas, son con las de Él. ¿A qué vamos con esto? Realmente tiene que haber un cambio sincero en nosotros para saber cuidar eso lo que Dios nos da. Porque no puede ser que un cristiano se acueste a dormir, vaya a la cama y no pueda dormir, esté triste, esté preocupado. Sí, es verdad que vamos a sufrir, es verdad, no lo niego, Jesucristo sufrió, pero su confianza estaba puesta en Dios. Su confianza estaba puesta en Dios. Hay muchas personas que están en pareja, gloria a Dios, y dicen que su matrimonio fue roto por lo que Dios le permitió. No fue así. Fue porque no lo supiste cuidar. Fue porque no le pediste sabiduría a Dios para que te enseñe, para que Él te hable a través de su palabra y realmente te diga cómo se lleva una familia adelante. No culpemos a Dios. Muchas de las cosas que nos pasan en nuestras vidas es a causa de nuestras decisiones. Porque no sabemos esperar. Queremos todo ya, entonces vamos por nuestra propia cuenta, porque es una vieja costumbre que tenemos que nosotros podamos todo. Sí, como siempre digo, nosotros, las personas, podemos llegar muy lejos si nos proponemos, pero allá sí la voluntad de Dios no. Nosotros pensamos que porque tenemos conocimiento humano vamos a alcanzar muchas cosas en la vida, y no es así. No es así. Primeramente hay que aprender a poner a Dios en primer lugar, que te enseñe cómo cuidar eso que estás pidiendo. Muchas veces culpamos a Dios en nuestras finanzas de que por qué nos va mal, por qué la plata no alcanza, pero si te matas trabajando toda una semana
Viene el fin de semana y te gastas la plata en salidas, en alcohol, en mujeres, en cosas innecesarias, que el lunes te levantás sin un peso y después le decís a Dios, ¿por qué no me alcanza la plata? ¿O por qué Dios no te bendice con un nuevo trabajo? ¿Por qué no te aumentan el sueldo? ¿Y qué esfuerzo haces vos? Si cuando te levantas y te vas a trabajar te vas quejando. No te capacitas para que tu patrón vea algo en vos diferente, que eso haga que te pague más que los demás. Te piensas que con la fe vas a alcanzar. Y la palabra dice, es verdad, que necesitamos un poquito de fe, pero nosotros también tenemos que accionar. No podemos esperar que todo nos venga de arriba. No. A Jesucristo le costó su vida, o sea, a Dios le costó su vida para que lo que Él tenía planeado se cumpliera. ¿Y por qué nosotros no? Como dijimos recién, hay personas que no les gusta el cambio. También en la iglesia, o sea, ven a predicadores que suben videos en YouTube y lo primero que hacen es que quieren fama, que quieren dinero. Gracias a la tecnología hoy estamos compartiendo palabra de Dios. No le veo nada de malo. Un predicador, que se sube con el celular al púlpito ya es mal visto, porque se está envaneciendo, porque es un agrandado. Y lo he visto con mis propios ojos eso. Gente, líderes de la iglesia juzgando a otros predicadores. Y a mí la palabra me dice que cuando Cristo llega, hace todo nuevo y como Él quiere. Dice la palabra que todo lo que está en los cielos y lo que está en la tierra es creado por Él. Es todo permitido por Él. Si está acá es por algo. Ahora queda en nosotros para qué lo usamos. En el medio de esta pandemia, ya no podemos ir a la iglesia, por ejemplo. Ya no podemos aparentar nada. Porque antes capaz que ibas a la iglesia porque el pastor te tenía que ver sentado ahí en una silla haciendo algo. O demostrando que vos eras un cristiano ahí con tu corbatita, con tu Biblia bajo el brazo. Y lo hacías automáticamente porque ya se había vuelto religión eso. Lo mismo que le pasaba a los fariseos. Pero ahora nosotros que estamos en nuestro propio hogar, nos chocamos con la realidad. Porque nosotros del hombre nos podemos esconder, pero de la presencia de Dios no. Y ahí realmente se va a ver quién es el que ora, quién es el que lee, quién era el que ayuna 5 veces a la semana, como decía antes. Queremos aparentar adelante de las personas algo que no somos. Lo que hacían los fariseos. Y acá lo que importa es lo que somos delante de los ojos de Dios. A mí no me importa si alguien viene y me dice tal cosa. A mí me importa lo que Dios piensa de mí. Si yo hago su voluntad, obviamente, porque como dije recién, si yo no acompaño mis palabras con mis acciones, me convierto en un fariseo, me convierto en un hipócrita que hago cosas que no van de acuerdo a la palabra. Y con esto no quiero decir que yo no me equivoque, todo lo contrario, yo reconozco que tengo muchos errores por cambiar. Pero de eso se trata el Evangelio de Jesucristo, de reconocer que nosotros nos equivocamos, de reconocer que nosotros solo no podemos, que realmente necesitamos de Él. De eso se trata. No se trata de hacer las cosas bien solamente porque eso no alcanza para que Él nos escuche. Vamos a ser ignorados. No dejamos que Jesús actúe en nuestras vidas porque todavía no podemos desprendernos de esa vieja vida, o porque tenemos vergüenza, o porque todavía me gusta ir a ciertos lugares que no tengo que ir, o quiero salir con esa chica que todo lo contrario a vos. No se puede todo. La palabra dice que no se puede echar vino nuevo en un odre viejo porque eso se va a romper, no lo vas a saber cuidar. Y el que va a quedar mal va a ser vos, no van a ser los demás. Porque siempre el que está apuntado es el Hijo de Dios. Míralo ese que va a la iglesia y mira cómo se equivoca. Mirá, un día va a la iglesia y el otro día va al baile. Un día tiene una novia, el otro día tiene otra novia. Y así somos. Pero ellos hacen las mismas cosas, pero nosotros no le podemos decir nada. Realmente tiene que haber un cambio sincero en nosotros para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Como dije recién, a causa de nuestro comportamiento,
perdemos mucho y culpamos a Dios. Culpamos a Dios porque nos separamos de nuestra familia, culpamos a Dios porque no nos va bien en un deporte capaz. Con tan solamente desear y creer que yo puedo ser un jugador de fútbol no me alcanza. Me tengo que levantar todos los días a las 5 de la mañana, salir a correr, alimentarme bien, no salir los fines de semana, no hacer lo que otros hacen, es una vida distinta. Y acá hay personas que han elegido seguir el camino de Jesús. Y déjame decirte que para seguir este camino, tenés que dejar eso viejo. Tenés que cambiar tus costumbres, tus tradiciones. Tenés que mirar a las personas de otra forma. Tenés que aceptar que va a haber cambios. A ver, la palabra me dice que es la misma ayer, hoy y mañana va a ser siempre igual. Pero también me dice que la palabra se renueva cada día. Jesucristo tiene algo nuevo para nosotros todos los días, algo nuevo que enseñarnos siempre. Y nosotros no podemos seguir atrás solamente porque nos gusta quedarnos quietitos ahí sentados. El ejemplo del celular. ¿Cómo predicamos ahora la palabra si no podemos salir a la calle? No tenemos que hacer con esto. Y hay gente que no le gusta. Dice que está mal hacer esto. Pero acá lo estamos aprovechando bien. Se quieren quedar con lo viejo, no quieren aceptar que hay un cambio. Se piensan que ellos tienen razón y no es así. Si no te sumas al cambio te vas a quedar atrás. Y otros pastores que yo los escucho decir, sí, porque yo voy a salir a la calle, voy a predicar, pero acá se trata de obedecer también porque fue una ley decretada para todo el mundo. No fue solamente para las iglesias, que las iglesias no pueden salir a predicar. Fue para todo el mundo. Y nosotros estamos en este mundo. Creo que fue el año pasado, o el año pasado fue que quisieron prohibir el evangelio en Bolivia, si no me equivoco. Y ahí sí salieron los cristianos y colmaron las calles y oraban y predicaban y no importaba lo que los demás quisieran. Porque ellos estaban prohibiendo algo, pero todo lo otro se podía seguir. Y no está bien eso. Ahí sí que... Anoche estaba viendo una prédica, una entrevista... Estaba el pastor Omar Mendoza con otro pastor más de Chile y hablaban respecto a todo esto. Y es increíble cómo la gente no quiere aceptar que se viene un cambio después de esto, que ya no va a ser lo mismo que antes. Y ellos están esperando que todo esto pase para arrancar. Y no es así, tenemos que arrancar ahora como las cosas están ahora. No sabemos qué puede pasar mañana. No podemos dejar, no, mañana lo hago. No, es hoy. El pastor decía, hoy cerraron las iglesias, mañana no pueden sacar la Biblia. ¿Y por qué no? Puede pasar. ¿Qué haces si te sacan la Biblia? Va a decir, no, pero hoy no leo, leo mañana. ¿Y si mañana te la saca? No, como decíamos antes, el domingo que viene voy a la iglesia. ¿Cerraron las iglesias? ¿Qué iglesia hoy? Está bien, la iglesia somos nosotros. Pero nosotros vivimos confiados en el presente y no nos damos cuenta en el futuro, no nos damos cuenta que es ahora donde tenemos que actuar. Porque lo que sembremos ahora es lo que se cosecha. Ahora es el momento, es el tiempo que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y en aprovecharlo, en aprovechar este tiempo, esta situación que estamos pasando, para prepararnos, porque nosotros sabemos que, dice la palabra, que van a venir cosas peores. A mucha gente no le gusta escuchar esto, pero bueno, la Biblia lo dice, pero nosotros tampoco somos enviados a mandar malas noticias, todo lo contrario, como hijos de Dios somos enviados a mandar buenas noticias. No importa que el mundo se esté cayendo en pedazos, yo estoy bien, estoy feliz. Y la gente anda como loca, pero yo estoy bien, porque fuimos enviados a dar buenas noticias. No podemos andar juzgando y andar condenando a nuestra familia, a nuestros amigos, de que si no se convierten ahora se van a ir al infierno y que esto y que lo otro. Está bien, la palabra lo dice, pero nosotros fuimos enviados a dar buenas noticias. Que el mundo se caiga en pedazos, lo importante es que vos tengas a Cristo en tu corazón. Lo importante es que te arrepientas de todos esos actos, de toda esa vieja vida que pasaste y te conviertas a Él. Solamente se necesita un poco para empezar. Después obviamente Dios va a demandar más a cada uno, porque Dios trata de diferentes formas. Entonces vemos que Dios, para que obre en nosotros, necesita que seamos un odre nuevo,
tenemos que romper con eso viejo de nosotros. Por nuestra cuenta no podemos. Tenemos que pedirle a Dios que lo haga. Un amigo me dijo, me enseñaba, pero ¿cómo hago? Le decía a Dios, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ser de nuevo? Porque yo ya recibí a Cristo en mi corazón, ya dejé muchas cosas, pero hay cosas que hay dentro de mí que no las puedo cambiar. Capaz que quiero una pareja, pero dentro de mí hay otros deseos que no me van a permitir ser feliz con esa persona que Dios tal vez tiene para mí, no me va a permitir. Hay cosas que venimos acarreando a nuestros familiares que están ocultas dentro de nosotros y eso nos lleva a actuar y vemos que tu abuelo se separó y entonces tu papá también tiene su matrimonio separado y entonces a vos también te va a tocar esto y vemos que venís de una familia que son todos borrachos, que son choros, entonces a tu hijo le va a tocar lo mismo y la palabra se cumple porque capaz que nosotros nos comportamos de cierta forma hoy y decimos, pero si yo con lo que hago me va bien, sí, te va bien, pero lo que vos hagas lo va a sembrar tu hijo después. Lo que nosotros hagamos en el mundo físico capaz que nos vaya bien, pero hay un mundo espiritual de cual las personas ignoran. Y eso se va a ver reflejado en su familia, después en sus hijos. Se olvidan de eso o no conocen. La palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces si no leemos, no aprendemos, que lo que nosotros hagamos hoy va a ser sembrado en futuras generaciones, somos unos ignorantes, porque tenemos la palabra para aprender de eso y muchas veces sabiendo eso no lo aprovechamos tampoco. Si te toca una mala familia, si te toca pasar por malas situaciones, está bien, duele. Yo hoy me puedo mostrar muy contento, pero nadie sabe lo que me tocó pasar a mí, Solamente Dios me conoce. Solamente Dios me conoce y sabe lo que Él hizo con mi vida y lo que va a hacer más adelante. Él lo único que quiere es que seamos alguien nuevo. Que estemos dispuestos a dejar esas pasiones, esos malos deseos que tenemos escondidos dentro nuestro, que nos llevan a comportarnos mal. Entonces, ¿cómo es el primer paso que tenemos que hacer? Es reconociendo que solo no podemos. En esta noche, ahí en tu casa, cuando te vayas a dormir, decirle a Dios que no podés cambiar, que yo no aguanto más esa depresión que tenés, que yo no aguanto estar bien delante de las personas, pero cuando estás solo, sola, lo único que haces es llorar. Decirle que te ayude, que te saque eso, que rompa con eso. O capaz que no, a los jóvenes capaz que no pueden dejar la pornografía. Un ejemplo, hay personas grandes que tampoco lo pueden dejar y siguen atrapados en eso, que eso les va a traer problemas con sus esposas en un futuro, con sus hijos, porque eso lleva a que vean a las mujeres o a que vean a un hombre como un objeto sexual y no realmente tal cual es. Eso te distorsiona la realidad. Te lleva a que veas a una mujer como que es para satisfacer tus deseos y Dios no creó a una mujer para eso. Y te lleva a otras cosas más que eso trae problemas en tu matrimonio, te va a traer problemas en un futuro si vos no cambias eso. Tenés tu mente contaminada, tu corazón contaminado y así mismo vos querés a una persona que te valore si vos todavía no valorás. Querés tener una familia como se debe, pero hay cosas en vos que no lo permiten. Tu orgullo, tu falta de perdón, tu rencor, tu desconfianza no permite que una relación dure. Y muchas veces culpamos a Dios de eso y decimos, ¿pero por qué Dios? Pero no es Dios, sos vos. Que hay cosas dentro tuyo que están escondidas y capaz que vos pensaste que las olvidaste y no las olvidaste nada. Siguen ahí guardadas. ¿Y sabe cuándo se nota eso? Cuando estamos mal. Porque cuando estamos bien, a mí me gusta poner como ejemplo una familia porque es donde nosotros estamos. Cuando una familia no pasa necesidades económicas, no pasa necesidades sobre la salud, no le hace falta nada, están re bien. Pero cuando viene lo malo, ahí es cuando realmente se ven cómo están por dentro. Ahí es realmente para saber si se apoyan o se separan. Este es un ejemplo que estoy poniendo.
No sé por qué lo estoy diciendo. Ahí es realmente cuando se ve también la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Ahí realmente se ve si realmente estábamos unidos o no. Si cuando estábamos bien era todo gloria a Dios, aleluya, pero cuando viene lo malo, ahí realmente se comprueba si nosotros realmente estamos firmes en la roca. Si realmente éramos los cristianos que decíamos ser cuando íbamos todos los domingos a la iglesia. Ahora como nadie nos ve, nos levantamos a las 4 de la tarde, oramos 5 minutos, vemos tele 3 horas, comemos otras 2 horas y a la noche leemos la Biblia 2 minutos. Como nadie nos ve, no hace falta que estemos 2 horas metidos en la iglesia. Y así se va pasando y eso se va acumulando y después culpamos a Dios. Realmente Dios en esta noche te quiere hacer de nuevo, pero tenés que permitirle tenés que dejarlo que Él obre, amén. Déjalo que obre, decirle en esta noche que Él rompa con todas esas maldiciones, que Él transforme tu familia, que Él transforme tu padre, que Él transforme tu madre, a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa. Si lo crees, dice la palabra que con un poquito de fe alcanza. A mí Dios en esta pandemia me sorprendió muchísimo porque antes no tenía el tiempo que tengo ahora para buscar de Él y mirá lo que tuvo que hacer Él. Por lo que tenemos que pasar nosotros en este momento. Porque antes el trabajo, la familia y otras cosas más no le daba el tiempo justo a Dios, le daba lo justo y necesario nada más. Pero ahora tengo la oportunidad de estar con Él a solas y es ahí donde me está mostrando mis errores, lo que tengo que cambiar, en lo que me tengo que preparar. Si yo quiero recibir tal cosa, bueno, aprovecha ahora. Aprovechemos ahora en ponernos en comunión con Él para que cuando esto termine podamos recibir eso que tanto queremos. Porque si nosotros queremos salir a predicar el Evangelio por todo el mundo y no oramos ni 10 minutos seguidos y leemos una hoja de la Biblia al día, no nos alcanza. Porque esto no es ningún jueguito. Esto se trata de las almas. A mí me sorprendió cuando lo vi por primera vez a Omar Mendoza. Yo siempre lo pongo como ejemplo porque él tiene mi edad. Y yo cuando lo vi a él en la iglesia no lo podía creer porque era el primer joven que yo había visto predicando y que viajaba por todo el mundo. Y yo decía, wow, quiero hacer lo mismo que hace él, quiero ser como él. Pero uno ve lo que hay por fuera, pero no ve lo que ese chico tuvo que pasar, la vida que tuvo que llevar, el precio que tuvo que pagar para obtener esa sabiduría. Pasó por muchísimas cosas. Él pagó el precio y lo está pagando día a día. Y por eso Dios lo honra. Entonces nosotros, en este tiempo de crisis que está pasando el mundo, no sabemos. Muchos dicen que es el diablo, otros dicen que es Dios. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es ser sabios, como era Jesús. Aprovechar este tiempo que tenemos con nuestra familia. No matarnos, no insultarnos, ni darnos los golpes, ni nada de eso. Si queremos realmente recuperar algo que hemos perdido, empecemos por nosotros. No esperemos a que el otro venga y nos dé un abrazo, no esperemos que el otro venga No, empecemos por nosotros. Si quieres que tu familia cambie, que empiece por vos eso. Con tus oraciones, clamándole a Dios, pidiéndole que transforme. No esperes que el otro cambie para vos hacer el bien. Empieza por vos. Si quieres salir a predicar, empieza con lo que tenés. Si Dios no te demanda nada de otro mundo, nada difícil. Dios te pide que te sientes con Él a leer la Biblia y a orarle. Y eso te va a alcanzar. Él te va a dar la sabiduría y el conocimiento. No esperes que pasen grandes cosas para poder avanzar. Amén. Dice la palabra, no recuerdo bien el versículo que estaba en Jeremías. Gloria a Dios. Jeremías, capítulo 18. Capítulo 18 del 1 al 6. Versículo 1 del 1 al 6. Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando en el barro, en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volví a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedaba como él quería.
Amén. Tremendo. Yo esta palabra siempre la había escuchado así nada más, pero nunca le presté atención. Sabía lo que era un alfarero, pero así no. Me puse a buscar el trabajo de un alfarero, cómo es una alfarería, qué materiales necesita él para hacer una vasija, y es tremenda la enseñanza que Dios nos deja. Yo siempre cuando iba de vacaciones, me acuerdo cuando era más chico con mi viejo, sabíamos ir para Altagracia, si no me equivoco, y pasábamos por las alfarerías, había vasijas afuera ahí cerca de los campings, y estaban ahí, y yo me he dado cuenta porque había vasijas rotas, había vasijas que estaban como despintadas así, había otras vasijas gigantes, otras chiquitas, y así en la iglesia también. Hay vasijas que todavía no se empezaron a construir, que Dios las tiene ahí, esperando el momento para prepararlas. Hay vasijas que ya están listas. Hay vasijas que ya están rotas. Yo pensaba que esas vasijas que estaban rotas no servían, pero no, resulta que un alfarero puede agarrar eso que está roto y lo puede hacer de nuevo y mucho más lindo. Después busquen ustedes ahí por internet el proceso de cómo un alfarero hace una vasija. Y resulta que él va y busca el barro para hacer la vasija. No viene el barro a él. Ahí se cumple la palabra también de que Dios nos busca a nosotros, nos escoge a nosotros. Y resulta que el barro que él va y busca, el barro es tierra con agua, así todo, una mugre. Puede tener hojas, puede tener raíces, piedras, bichos muertos ahí. Y así es cuando Dios nos recoge a nosotros y nos lleva a su taller ahí en la alfarería. Y dice que tampoco se puede hacer una vasija con un barro duro. Él tiene que ablandarlo. Necesita sacar esa mugre, esa raíz de amargura, esa falta de perdón, ese rencor ahí que hay en nosotros, ese odio, para que seamos una buena vasija, para que Él pueda trabajar en nosotros, necesita. Y también habla acá de un torno. Esto es un círculo así que el alfarero pisa un pedal y eso gira. Él ahí pone ese barro, él se moja las manos, pisa el torno, eso empieza a moverse y ahí él va construyendo esa vasija. ¿Qué significa eso? Si vos estás esperando, escúchame bien, si estás esperando que algo pase, algo sobrenatural pase para vos empecés a servir a Cristo, o estás esperando un trabajo, o lo que sea, un cambio, no sé, no lo vas a obtener porque el alfarero agarra y pone el barro y eso está en movimiento. La vasija no se puede hacer cuando la máquina está quieta. Tenemos que estar en movimiento, tenemos que accionar. No alcanza solamente con tener el barro y listo. No, lleva un proceso, lleva acción, como dijimos recién. La fe sin obra es muerta. Tenemos que demostrar que nosotros realmente queremos, que anhelamos eso. Y es increíble porque a medida que eso va girando, el alfarero encuentra una piedra capaz. Él tiene que detener la rueda, se detiene el proceso, saca esa piedra y tiene que comenzar la vasija de nuevo para que eso salga perfecto. Y así obra Dios con nosotros. No puede obrar cuando seguimos siendo nosotros viejos, cuando somos ese barro que todavía tiene imperfecciones. No, Él quiere algo nuevo. Él quiere algo nuevo para que nosotros realmente en lo que Él nos dé sepamos cuidarlo y no sea de mal para nuestras vidas. Seamos capaces de pedir en esta noche a Dios de que nos haga un odre nuevo, que nos haga una vasija en sus manos, una vasija perfecta. Y otra de las cosas que me sorprendió fue que cuando él termina la vasija, o sea, termina el proceso, ponen que la vasija es así de grande y después le mete a un horno. O sea, el alfarero va y la pone en un horno. Ay, el fuego. No sé cuántos grados tiene que estar ahí eso. También, de vuelta el proceso, y aún peor que antes, porque antes por lo menos giraba, ahora la manda a un horno. Y es impresionante porque la vasija entra así, gigante. Pero cuando eso entra en el horno, la vasija sale más linda, pero sale más chiquita. Porque el horno la encoge, o sea, el calor del horno la encoge. Y ahí también Dios nos está mostrando. Él es el que nos hace, ¿verdad? Necesitamos pasar por un proceso. Vamos a salir hermoso de eso, victorioso, pero más humilde. No vamos a salir mejor.
creyéndonos más, engrandeciéndonos. Todo lo contrario, vamos a salir lindo del proceso, pero con más humildad. Dios también nos demanda humildad sobre todas las cosas, porque Él era humilde. Dice la palabra que tenemos que ser imitadores de Él, que era una persona humilde, no porque se sabía todas las escrituras, se creía más que los otros, porque le vuelvo a recordar que Romanos 3, capítulo 20 dice que esto no es por obra. Esto es realmente reconocer delante de su presencia que realmente estamos haciendo las cosas para Él y no para el hombre. Así que bueno, hasta acá me ayudó Dios. Espero que esta prédica, este mensaje que Dios nos dejó le haya sido de bendición para sus vidas. Que realmente le pidamos a Dios, déjame el piano, Rami, que realmente le haya sido de bendición para Dios y aprendamos a reconocer nuestros errores, que realmente lo que nosotros necesitemos primeramente vayamos a Dios, que pensemos bien lo que queremos. Que pensemos bien en este tiempo que tenemos libre, qué es lo que queremos cuando esto pase. ¿Queremos que nos vaya bien en el colegio? Bueno, estudia. ¿Querés que Dios te use? Bueno, busca más de Él. ¿Querés tener una empresa gigante? Bueno, ocúpate, buscate cómo se hace por tener una empresa, qué libros tenés que leer o qué tenés que estudiar. ¿Querés tener ministerio? ¿Querés que Dios te saque a predicar en otras partes? Bueno, busca en la Biblia cómo tenés que hacer. ¿Querés un don? Sí, bueno, averigua para qué sirve, para qué lo querés usar. ¿Querés tener una familia? Bueno, busca ahí en la Biblia también cómo se trata a una esposa, cómo se trata a una esposa. ¿Querés tener un hijo? Bien, busca ahí en la Biblia también sale cómo tenemos que criar a nuestros hijos. Sabiduría necesitamos porque Dios nos bendiga. Él no bendice a gente ignorante. Ignorante en el buen sentido, no para ofenderlos, sino que Él necesita que nosotros nos esforcemos, necesita que pasemos por un proceso para poder ser bendecidos. No nos van a dar nada de arriba, aunque las cosas vienen de arriba, pero conllevan un esfuerzo. Así que en tu casa, si tenés algo ahí, alguna petición que querés que Dios te cumpla en esta noche, tenés fe, pon ese grano de mostaza que dice ahí la palabra que necesitamos para acercarnos a su presencia, pongamos a acción y confiemos en Él. Amén. Oramos, así nos despedimos. Me alegro mucho por aquellas personas que se conectaron, que estuvieron viendo la prédica. Si pueden compartirla, así puede ser de bendición para otras personas también. No se olviden de suscribirse. Esto lo sabemos subir a YouTube, así que ahí van a estar todas las prédicas. Hay otros predicadores también que gracias a Dios han podido venir o también predican desde su hogar. Y es tremendo porque aprovechamos esto que tenemos a nuestro alcance para ser de bendición y no usarlo mal. Amén. Así que bueno, que tengan una buena noche. Oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta palabra, Señor amado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablaste, Dios Todopoderoso. Porque solamente, Señor amado, tú quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a recapacitar. Demuéstranos, Señor amado, ese amor que necesitamos en estos tiempos, Dios Todopoderoso. Sí, Señor amado. Obra, Señor amado, a través de transmisión, Señor, en esos corazones de esas personas que están conectadas, Padre de la Gloria. En el nombre de Jesús, Señor amado, quebrántanos, Señor amado. Quebrántanos delante de tu presencia, Señor amado. Haz de nosotros un odre nuevo, Señor amado, para que podamos recibir, Dios Todopoderoso, esa bendición. Para que esa familia, Señor amado, para que ese padre que está en la casa, para que esa madre, para que ese joven, esa jovencita, Señor amado, que están escuchando esto, Señor amado, pueda recibir lo que tanto anhela, Dios Todopoderoso. Dale sabiduría y entendimiento, Espíritu Santo de Dios. Habita en su hogar, enséñale cómo se debe de conducir, qué debe de buscar, Padre Celestial. Reconocemos que somos vasijas, Señor, en tus manos. Y que si hay algo que no te gusta, tú lo vas a romper y lo vas a hacer de nuevo, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias por esto, Señor. Te damos gracias, Señor amado. Tuya sea la gloria, tuya sea la honra, Señor amado, de todo esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Lo dejo con Rami. Tengan una buena noche. Amén. Bendiciones. Bueno, primeramente buenas noches, le damos gracias a Dios por el mensaje que Dios nos dio, que hoy nos dio a través de Nahuel.
esperamos que le haya servido de bendición y que le haya llegado a sus corazones. Dios habló mucho a mi vida y esperamos que a ustedes también. Les informamos que esta semana vamos a tener una campaña desde el jueves hasta el domingo. Va a haber pastores que van a estar predicando y dando una palabra para nuestras vidas, amén. Esperamos que les haya servido y les pedimos que compartan el video, amén. Que compartan el video y el canal para que pueda llegar a más personas de este contenido. Bueno, le damos gracias a Dios y bueno, que tengan buenas noches, amén.